Les invito hoy a abrir sus Biblias, por favor, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Hoy, a diferencia de los sermones anteriores, estaremos viendo todo un capítulo y por obvia razón no podríamos estudiar a detalle cada verso de este capítulo. Será una predicación de un análisis general, viendo el principio que obtenemos de todo el capítulo. Así que no podríamos hacer un estudio en este tiempo de cada párrafo del capítulo. Pero confío en el Señor que podamos ver el principio general de este capítulo y poder aplicarlo a nuestras vidas y ver qué es lo que Dios dice en su palabra y cómo eso debe afectar nuestra vida. Así que hoy leemos el capítulo 14 del versículo 13 y quisiera invitarte a que leas junto conmigo del versículo 13 hasta el versículo 33. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 33. Esto lo hemos platicado en el liderazgo de la iglesia para poder avanzar en el estudio de Mateo, porque entendemos, como escuchábamos la semana pasada, que lo que hace un cambio en nuestras vidas es todo el consejo de la palabra, no solamente una porción de la palabra, sino todo el consejo de la palabra. Pablo le dijo eso a los hermanos de Mileto, diciendo: yo no he rehuido a anunciarles todo el consejo. Así que hemos estudiado este evangelio, hemos estudiado también la epístola de Pedro, su primer epístola, y confiamos que pronto podamos también estudiar una porción del Antiguo Testamento en uno de los libros del Pentateuco, pero el Señor nos guíe en eso. Pero deseamos entonces por eso seguir avanzando en el estudio de Mateo. Algunas veces haremos un estudio de una frase, como lo hicimos cuando vimos el Sermón del Monte, ¿recuerdan? Bienaventurados los pobres, y vivamos frase por frase. Ahora estudiaremos todo un capítulo y espero que eso no sea sorpresa para algunos, sino que puedan entenderlo con esta explicación. Así que vamos al versículo 13 hasta el versículo 33 del Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Dice así la palabra inerrante e infalible de nuestro Dios. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos aquí. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar.
Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua, sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Oremos. Padre, nos acercamos delante de ti nuevamente, implorando de tu gracia, implorando que hoy tu Espíritu Santo haga lo que es imposible tanto para el expositor como para el oidor. Para el expositor es imposible decir algo con valor eterno. Y las personas aquí presentes han venido a escuchar algo de valor eterno. Por eso venimos pidiendo que tú hables por medio de tu Espíritu y hagas que nuestros ojos se abran para ver lo glorioso de tu palabra y escuchar lo hermoso de tu persona. Oh Dios, haz que tu Espíritu Santo haga un milagro el día de hoy. Espíritu Santo, mueve hoy nuestros corazones en una convicción real. Pero también pedimos que tú nos ayudes a escuchar, a atender, a reconocer que no estamos delante de la palabra del hombre, sino estamos delante de la palabra inerrante tuya. Dios, ayúdanos a escuchar y pedimos que esta tarde tú nos permitas reconocer tu señorío y que al ver tu señorío nos dobleguemos en una confianza absoluta ante el Rey eterno que eres tú. Habla a nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén y amén. La grandeza de los reinos es impresionante hoy en día. Las grandes potencias hacen un despliegue de sus riquezas cuando hay un nuevo gobernante o se reconoce a un nuevo rey. Es increíble el despliegue que se hace. Y sabe, es porque la humanidad, los gobernados, esperan eso. Esperan ver la grandeza de sus reyes frente a sus ojos, porque eso impresiona. Y no solamente impresiona a aquellos que son gobernados, sino que impresiona a las futuras generaciones que serán gobernadas, pero también impresiona a aquellas naciones que son testigos de esa belleza desplegada frente a los ojos humanos. Y es que el corazón del ser humano ve en el rey a un hombre o a una persona que controla, que ordena, que hace prevalecer su voluntad. Así es. El gobierno o la autoridad o el rey es alguien que ejerce autoridad, que ordena y que hace valer su voluntad. Y es que en eso no hay nada, absolutamente nada de malo. El problema es que hoy en día nuestros gobiernos tienen un corazón caído que produce que esas voluntades y esas órdenes sean producidas por ese corazón caído y estén llenas de pecado.
lo produce un corazón egoísta, un corazón arrogante, un corazón lleno de soberbia. Así que todo lo que ordenan fluye de ese corazón orgulloso, egoísta y arrogante. Y eso es malo. No tanto ejercer la autoridad, sino la razón del por qué ejercen autoridad es lo que hace algo malo. Y sabes, estamos aquí en el Evangelio según San Mateo y quisiera contextualizar. No se olviden que Mateo tiene el propósito de escribir su Evangelio para que aquellos receptores que eran judíos, Mateo tenía en mente que sus receptores, los que iban a recibir este Evangelio, serían personas judías. Así que quiere presentar a Jesucristo como el Mesías, como el verdadero profeta, como el verdadero hijo de David, como el verdadero Mesías, como el Mesías prometido. Así que Mateo estructura su evangelio con ese propósito y nos ha mostrado cómo en los primeros capítulos Mateo nos pone a Jesucristo como el verdadero Moisés, estableciendo la ley verdadera, el espíritu de la ley. Nos muestra también que es el verdadero profeta, mucho mayor que Juan. Y después nos ha mostrado cómo las personas se resisten ante tal evidencia del poder manifestado de Cristo sanando. ¿Recuerdan las triadas de los milagros? Haciendo milagro tras milagro, que eso era una evidencia genuina de que Cristo es el Mesías. Pero las personas que estaban atestiguando esos milagros se resisten y dicen: no creemos que Jesús es el Mesías. Y hemos visto cómo personas tienen dudas diciendo: no creo que él sea el Mesías. Otros, como los fariseos, dicen: no, claro que él no es el Mesías. De hecho, él es alguien que está en contubernio con Satanás. Y ellos se resisten. Pero ahora, en esta nueva sección, en el capítulo 14, el capítulo 20, Mateo nos va a estructurar cómo hay expectativas del ser humano referente al mesianato de Jesús. Pero es interesante que en este capítulo nos va a mostrar nuevamente milagros que Jesús hace, pero introduce estos milagros con una historia de ¿quién? Nos introduce estos milagros con la historia de Juan el Bautista y la muerte del Juan el Bautista. Pero en realidad el personaje que aparece en los primeros 12 versículos del capítulo 14 no es Juan el Bautista. El personaje de esa porción del versículo 1 al versículo 12 es Herodes. Herodes. Y es que, como dijimos hace un momento, los reyes de este mundo buscan su poder, buscan su gloria que fluye de ese corazón egoísta, y Herodes es un ejemplo de esto. Herodes es ese hombre que ha llegado al control, ha llegado a la autoridad, ha llegado a una posición de liderazgo y sabe todo lo que produce su corazón es lleno de egoísmo y arrogancia. Lleno de soberbia. ¿Quién es Herodes? ¿Quién es Herodes? Bueno, y déjame explicar que Herodes es un término que se utilizaba para nombrar al soberano de Palestina o de las regiones circuncidantes. En el Nuevo Testamento nosotros vamos a encontrar 3 Herodes y un Herodes Agripa. Pero este Herodes, precisamente el que encontramos en el versículo, en el capítulo 14, ustedes van a encontrar allí, si pueden ir al capítulo 14, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó de la fama de Jesús, y este Herodes el tetrarca es uno de los 3 Herodes que encontramos en el Nuevo Testamento. Este Herodes el tetrarca se denomina así, el tetrarca, porque su padre tuvo 3 hijos. 3 hijos. Y este es uno de los 3 Herodes, hijos de este Herodes mayor, el grande. Y de estos 3 hijos que él tenía, Herodes el tetrarca, tenía la expectativa de tomar el lugar de su padre, el Herodes el grande. Pero cuando su padre vio la actitud de Herodes el tetrarca, que nosotros encontramos en esta porción,
se dio cuenta que Herodes el tetrarca no era digno de ser el que sustituyera su posición. Así que divide el reino, Herodes el Grande divide el reino en 3 porciones y a Herodes el tetrarca le da una porción, Y por eso se llama tetrarca, porque toma una de las 3 porciones en las que se dividió el reino por medio de su padre. Y este Herodes, el tetrarca, es un hombre bastante singular. Él se casa con una mujer que no es de su reino. Se casa con la hija de con una mujer que es hija de Aretas. Aretas es un rey de los árabes. Y se casa por pasiones. Simplemente se enamora un día de ella y la toma como su mujer. Pero el padre, su suegro, al ver que él está muy interesado en ella, pues hace una fiesta y los casa oficialmente. Al paso de unos cuantos meses, Herodes el tetrarca, que se casó con la hija de Aretas, llega a la ciudad donde uno de sus hermanos, Herodes Felipe, gobierna. ¿Recuerdan? Su padre dividió en 3 su reino, le dio una porción a Herodes el tetrarca y tenía otro hermano que se llama Herodes Felipe. Y Herodes Felipe tenía una mujer. Y cuando Herodes el tetrarca llega a la casa de su hermano, donde está su esposa, él se enamora de ella, de su cuñada, y toma a esta mujer como su mujer. Su suegro, su primer suegro, se molesta tanto que levanta una guerra contra Herodes el tetrarca y destruye no solamente el reino de Herodes el tetrarca, sino a muchas personas que estaban bajo el reino de Herodes el tetrarca. La verdad es que la mujer que era la segunda mujer de Herodes el tetrarca vino a ser un instrumento para confundir y terminar de confundir y arruinar la vida de Herodes el tetrarca. A tal punto que fue ella la que instruyó a su propia hija para pedir la cabeza de Juan el Bautista. ¿Qué mentalidad de una mujer para pedirle la cabeza en una charola de un hombre que predicaba el evangelio? Y Herodes, que tenía el control, que hacía cumplir su voluntad, pero que estaba sujeto a sus pasiones, decidió hacer lo que su hija le había pedido. Y eso hizo. Versículo 8 del capítulo 14. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se estremeció, pero a causa del juramento, porque es rey y porque tiene que hacer cumplir su voluntad, y lo que estaba con él a la mesa, mandó a que se la diesen. Versículo 10, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato. Y dada la muchacha, y ella lo presentó a su madre. Y así terminó la vida de un hombre, bajo la mano de un rey prepotente, un rey que estaba dispuesto a cumplir su voluntad a costa de los demás. Herodes es un rey infiel que estuvo dispuesto a dañar al pueblo a costa de su propia lujuria y matar al inocente por una petición de una mujer.
Pero es contrastante esto con lo que vamos a ver a continuación del versículo 13 hasta el versículo 36, porque aquí vemos que hay entonces dos reyes. Herodes el tetrarca por un lado, que está controlado por sus pasiones y por su corazón caído, pero vamos a ver a otro rey que es completamente diferente. Y no se olviden que el propósito de Mateo es mostrarnos al rey y al reino de los cielos, que es completamente contrastante. Y aquí nos va a mostrar que Cristo es el rey verdadero, el rey soberano. Y porque Cristo es un rey diferente a cualquier reino de este mundo, sabes, tú puedes descansar en Él. Y quisiera proponerte esto durante los siguientes minutos, que tú y yo veamos en este contraste cómo Cristo es el verdadero rey soberano. Y porque Cristo es el verdadero rey soberano, tú y yo debemos descansar en Él. Tú y yo debemos descansar en Él porque Él es el Rey soberano. Ahora, ¿por qué decimos que Cristo es diferente? Si ustedes vieron el título del sermón, hablamos de dos reyes contrastantes. Primero es Herodes, pero déjame decirte por qué nosotros vamos a ver en el capítulo 14 que Cristo es un rey diferente y es soberano, y que por esa razón tú puedes descansar en Él. ¿Por qué? Porque Él es el rey que se compadece de tu necesidad. Él es el rey que se compadece de tu necesidad. Mira ahora el versículo 13 que leímos hace un momento. Del 13 al versículo 21 encontramos esta parte de la alimentación de los 5,000. Y del versículo 34 al versículo 36 nosotros vamos a encontrar también otros milagros que el Señor Jesucristo hace en Genezaret. Pero en ambos milagros vamos a encontrar este corazón del Señor Jesucristo. Mire el verso 14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, ¿y qué? ¿Lo ven allí? ¿Y qué? Y tuvo compasión de ellos. Y tuvo compasión. Ahora, permítame explicar. La palabra compasión significa ser conmovido profundamente hasta las entrañas. Cuando vio Jesucristo a estas multitudes, tuvo compasión, es decir, se conmovió profundamente, se conmovió desde sus entrañas. Ahora, ¿por qué se conmovió? La respuesta más obvia para usted y para mí al tener una lectura tan rápida como la que leímos fue, pues porque tenían ¿qué? Hambre. Pero déjenme detenerlos allí e ir al capítulo 9. Porque esta misma palabra de compasión la encontramos en el capítulo 9. Y vea el versículo 36. Y al ver las multitudes, ¿qué? Tuvo compasión de ellas, pero aquí nos va a describir cuál fue la razón del por qué tuvo compasión de ellas. Y no fue su necesidad física. ¿Cuál fue? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen ¿qué? La razón de la compasión del Señor Jesucristo no era solamente porque tenían hambre. Sí, también se conmovió porque tenían hambre, porque usted y yo podemos ir al capítulo 15 y va a ver allí lo que el Señor Jesucristo dice en el capítulo 15, versículo 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen ¿qué? No tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Ahora, la compasión del Señor Jesucristo no estamos diciendo que no tenía nada que ver con su necesidad física, pero no era solamente su necesidad física. Había una razón mucho más elevada que su necesidad física. Las expectativas de estos hombres realmente era que Cristo les diera de comer.
Estaban allí persiguiendo a Jesucristo porque querían recibir un beneficio físico, querían satisfacer sus necesidades. Pero precisamente por esa razón, porque la multitud viene a buscar qué comer, el Señor Jesucristo tiene compasión de ellos y les dice: ustedes están buscando algo que yo sí les puedo dar, pero no es lo que ustedes necesitan. Espero me explique con esto. Ustedes me están buscando por algo que yo les puedo dar, pero no es eso lo que ustedes verdaderamente necesitan. ¿Y por qué decimos esto? Porque vayamos a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4 y vea usted lo que pasa allí con la mujer samaritana. Ustedes recordarán que el Señor Jesucristo se topa con ella y le pide agua y ella le dice: pues ¿cómo tú me estás pidiendo agua? Y mire la respuesta del Señor Jesucristo en el versículo 13. Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Tú crees que yo tengo necesidad de agua, pero no. Yo lo que quiero es que tú te des cuenta que yo puedo satisfacer tu necesidad, realmente tu necesidad. Mira el capítulo 6 y poniendo en el contexto de esta necesidad que tenían todas estas personas, y este es un pasaje paralelo a lo que nosotros estamos viendo en Mateo capítulo 14. Juan capítulo 6. Vayamos ahora a Juan 6, del 25 en adelante. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque ¿qué? ¿Por qué lo están buscando? Porque quieren pan. ¿Y qué es lo que el Señor estaba buscando que ellos buscaran? Que al ver las señales, ellos creyeran. Mire el versículo 35 en adelante del mismo capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, ¿qué? No creéis. Ustedes están buscando que yo les dé de comer, y les voy a dar de comer, pero no les voy a dar de comer para que ustedes satisfagan solamente su necesidad física. Quiero que vean cuando yo les doy de comer. Y que vean que eso no es obra de un hombre, sino que esto es la deidad, la segunda persona de la Trinidad, está frente a ustedes. ¿Creen? Dame de comer. Lo único que me importa es que me des de comer. El milagro de la alimentación no es sorprendente. No es sorprendente por la multiplicación de los peces. El milagro de la alimentación no es sorprendente por la multiplicación de los panes. No es sorprendente porque comieron 5,000 hombres, más mujeres, más niños. Eso no es lo más sorprendente de ese milagro. Lo más importante no era dar de comer a las personas, era ver la deidad encarnada. Era eso lo que quería mostrarles Jesús. Miren, yo soy un rey diferente, un rey que se compadece de tu verdadera necesidad. Oh, mi querido creyente que estás aquí, no te impresiones porque Dios te haya sanado, porque Dios te haya provisto de trabajo, porque Dios haya hecho un milagro que cuando te dio un hijo. No, eso no es lo más impresionante. No solo te impresiones por eso. Impresiónate que a pesar de que merecías el infierno, Dios te ha dado a su Hijo para salvarte.
Eso es un milagro mucho más grande que tener un hijo. Eso es un milagro mucho más grande que tener un trabajo. Eso es un milagro mucho más grande que salir libre y vivo del coronavirus. Es mucho más grande. Regocíjate en eso, creyente. Lo impresionante era ver a Dios encarnado. Todo lo demás pasaba a segundo término. El pan, los peces. Hermano, la salud es secundaria. La salud es secundaria frente a lo glorioso de ver a Cristo encarnado. A Dios encarnado. Y sabes, déjame aplicar esto. Él se compadece por ti. Él se conmueve hasta las entrañas porque te ve como vas errante. Al igual que Mateo capítulo 9, errante como si no tuvieras, pastor, sin sentido a la vida. Él se compadece profundamente porque tú te has hecho las preguntas correctas, pero no te han dado las respuestas correctas. Él es un rey diferente. Él es diferente a todos los reyes de este mundo. Porque ningún rey de este mundo te puede dar la respuesta que tú estás buscando. Nadie te puede dar el sentido de la vida. Él, a diferencia de los demás reyes, a diferencia de todo sistema, a diferencia de todos los ídolos y a diferencia de todos los dioses de este mundo, Él puede satisfacer la eternidad que hay en tu corazón. Y por esa razón se presenta delante de ti para demostrar su carácter eterno y te demuestra que Él es el Rey. Por eso se revela a ti, para demostrarte que Él es el Dios eterno. Oh, joven, Cristo es el Creador. Oh, hermana, hermano que estás aquí, Él es el sustentador de todo lo que existe. Y tú puedes ver por un momento los milagros que hay alrededor de ti. Tú puedes ver que hay un universo inteligente que se mueve. Tú puedes ver que la vida no puede ser el producto de la nada. Porque la nada produce, ¿sabe qué produce la nada? Nada. Pero esto que tú y yo vemos no es el producto de la nada. Este es el producto de un diseño inteligente, de un Dios inteligente que diseñó. Él es el sustentador de todo y el fin de todo. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Los milagros de Dios no son el fin último. Los milagros de Dios no son el fin último de su ministerio ni de su función en esta tierra. Los milagros de Dios son solamente medios para que lo veas a Él. Para que lo veas a Él. Y para que al verlo creas y descanses que Él es el verdadero Dios. Que Él es el verdadero Rey soberano. Y tú digas, yo lo veo a Él y descanso en Él. Porque Cristo es el verdadero Rey soberano, tú debes descansar en Él, porque Él se compadece de tu necesidad. Y Él sabe que tu necesidad no es que te haga otro milagro, ¿sabes? Es que tú le conozcas verdaderamente a Él. Regresamos al Evangelio según San Mateo capítulo 14. Y ahora veamos que Él se compadece de estos hombres que están buscando, porque si ustedes leen los versículos 34 al 36, en toda la región de Genezaret llegan muchos a buscarle y desean tocar solamente el borde de su manto. Y al tocar el borde de su manto, son sanados.
Y el Señor nuevamente allí, lo único que desea es: vean que soy Dios. Su salud puede ser restaurada, pero sabe, todos aquellos que se alimentaron y todos aquellos que fueron sanados volvieron a tener hambre y volvieron a enfermarse. Y todos, sin excepción, murieron. Pero quiera Dios que al ver ese milagro conocieron lo que verdaderamente era su necesidad: conocer al Hijo de Dios. Pero ahora quisiera ir al segundo punto, que lo encontramos del versículo 22 al versículo 33. Del versículo 22 al versículo 33. Ustedes pueden leer junto conmigo esta porción. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis, no temáis. Porque Cristo es el verdadero Rey soberano. Tú debes descansar en Él, porque se compadece de tu necesidad. Y número 2, porque Él es el Rey que te fortalece en tu debilidad. Porque Él es el Rey que te fortalece en tu debilidad. La narración y la descripción que Mateo hace en esta porción es bastante gráfica, y los demás evangelistas como Marcos y Juan nos dan detalles de esta escena. Pero es interesante que la escena no se centra en Pedro, sino en la fortaleza de Pedro, sino en la debilidad de Pedro. Y en la debilidad de todos aquellos que estaban ahí en esa barca, porque si ustedes se dan cuenta, en el versículo 26 dice: y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¿qué dijeron? Un fantasma. Nadie pudo reconocer de esos 12 discípulos, nadie pudo reconocer a Jesucristo. Así que vemos la debilidad de estos hombres. ¿Y de dónde provino? No solamente la debilidad para no reconocer a Cristo que caminaba sobre las aguas, sino la debilidad del mismo Pedro, pues en no ver a Cristo como lo deberían ver. Cristo mandó a sus discípulos, y cuando tú lees los versículos del 22 al 24, tú te das cuenta que Cristo mandó intencionalmente a sus discípulos. E intencionalmente los mandó no solamente a cruzar, sino precisamente los mandó a la tormenta. Cristo mandó a la tormenta a sus discípulos. Y los mandó para que su fe fuera purificada, fortalecida. Porque aún Cristo sabía que estos discípulos luchaban con la incredulidad. Mira el verso 33. ¿Por qué digo esto? Porque mira el verso 33. Entonces, los que estaban en la barca vinieron, voy a leer desde el versículo 32. Y cuando ellos subieron en la barca, ¿qué? ¿Qué pasó cuando Cristo subió y ellos subieron y Juan subió? Se calmó la tormenta. Es decir, la tormenta no estaba allí como una tormenta aislada que, pues Jesucristo no sabía que había una tormenta, pero bueno, los mandó y, pobrecitos los discípulos se toparon con la tormenta y bueno, Cristo los tuvo que ayudar en medio de la tormenta. No, esa no es la imagen.
La imagen es que Cristo, sabiendo que había diseñado una tormenta desde la eternidad para fortalecer la fe de estos hombres, los mandó a los 12 y los mandó para que enfrentaran la tormenta, y Él llegaría, y la tormenta, en el momento que iba a terminar, que Él había diseñado que terminara, se terminó. La tormenta era un siervo en las manos de Dios. La tormenta era un siervo en las manos de Dios. Y hermanos, no hay nada que pase en este mundo que el verdadero Rey soberano no orqueste. Todo lo que está pasando en este universo es porque Él lo ha orquestado así, para que tenga efectos duraderos en la vida de sus hijos. Dios está controlando todo, el Rey soberano está controlando todo para perfeccionar su obra en la vida de sus hijos. Seguramente en esta tormenta, algunos pescadores no pudieron pescar. Y encontraron frustración diciendo: esta tormenta no nos está dejando pescar. Algunos otros quizá naufragaron en esta tormenta. Pero Cristo había orquestado esta tormenta para fortalecer la fe de Pedro. Cuando Dios planeó la tormenta, tenía un destinatario. Esta tormenta no sería desperdiciada en las manos de nuestro Dios, porque todo lo que Él hace, lo hace con un propósito eterno. Hermanos, todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito eterno. No hay tormenta, no hay muerte, no hay hambruna, no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay escasez que Dios haya orquestado que no sirva para la fortaleza de la fe de sus hijos y para la gloria de su nombre. Espero que esto sea claro en tu mente. Hermano, Dios no desperdicia ni un solo segundo, ni un solo evento en tu vida. Todo lo está usando para tu bien. Pero, ¿qué puede ser? ¿La tormenta? Sí, la tormenta. La tormenta. ¿Y qué fue la razón de la duda? ¿Por qué Pedro dudó? Porque noten, volvamos al capítulo 14 y mire la expresión del Señor Jesucristo en el versículo 31. ¿Lo tienen? Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: ¿qué? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Dudó de qué? ¿Dudó de qué? Porque cabe mencionar que Pedro, al escuchar la voz de Jehová, dice, al escuchar la voz de Jesús, dice: pues si tú eres, no está seguro de que Él sea. No está seguro de que Él sea. Pero dice: si tú eres, déjame ir contigo. Y Jesús le dice: pues ven. Y comienza a caminar. Ahora, duda y vacila. Sí, es un hombre de poca fe porque vacila. En su corazón vacila. Por un momento dejó de ver que Él era el soberano. Cuando Él dijo: si tú me dejas ir, yo creo que tú eres. Y le dice: ven. Y Pedro comienza a caminar, viendo que Él es. Viendo que Él es. No estaba seguro si Él era cuando comenzó. Pero cuando dio el primer paso y dice: no me ahogo, es Él. Es Él. Y mire el verso 29. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús,
Pero ¿qué? Al ver el fuerte viento tuvo miedo. Tuvo miedo. ¿Sabes? El segundo en el que Pedro dejó de verlo a él es el segundo en el que comienza tu declive. No solamente es verlo a él, es ver todo por medio de él. Y cuando tú ya no ves todas las cosas por él y a través de él, comienza tu incredulidad. Comienza tu incredulidad. La vida de fe no es que en algún momento del pasado tuviste fe. No, no. Es que cada segundo de tu vida necesitas tener fe. Cada segundo de tu vida necesitas tener fe. Y eso solo es posible cuando no separas tu vista de Él para verlo todo desde el lente de Él. Y ustedes recordarán lo que dice Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, que el autor, el inicio, pero es el fin de la fe. Él es el inicio y Él es el fin. Él es el que te motiva a tener fe, pero es el objetivo de tu fe. Así que todo lo tienes que ver por medio del lente de Él. Tienes que tener la cosmovisión de la fe. No es que no puedas ver las circunstancias. No estamos hablando de ser ciegos a las circunstancias. Claro, debes verlas, debes considerarlas, debes evaluarlas. Pero sabes, eso no determina lo que piensas, lo que sientes ni lo que haces, porque nota lo que pasa con Pedro. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué? Tuvo miedo y comenzó a hundirse. La Nueva Traducción Viviente habla de que tuvo un sentimiento de terror. Cuando tú comienzas a ver las circunstancias, tú tienes que ver las circunstancias y tienes que evaluar las circunstancias, pero ellas no determinan lo que piensas, lo que sientes ni lo que haces. No, sino que es el ente de la fe el que determina lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Aun cuando las circunstancias sean terroríficas y aun cuando el futuro no sea prometedor, tú no haces en base y no piensas y no sientes en base a las circunstancias, sino en base a la fe. En base a la fe, con base en la fe, con base en la fe. Nuestro corazón caído siempre gritará en los momentos adversos. Y es importante esto por esta razón, porque tú y yo continuamente en los momentos de dificultad estamos tan acostumbrados a escucharnos a nosotros mismos. Nuestro corazón levanta su voz para que lo escuches. Te dirá que debes de temer. Te dirá que la lógica humana, el sentido común, no puedes tú actuar en base a la fe. Sé prudente y nos volvemos bíblicos. Te dirá tu propio corazón que si tú faltas, la vida se acaba. Te dirá que si sigues confiando en un fantasma, te vas a morir. Oh, mira las circunstancias, eso es una tormenta, eso es un fantasma, no es real, es una visión que se te apareció. Te vas a hundir y en ese momento comienzas a hundirte. Porque si por un segundo dejas de ver a través de Él y dejas de verlo a Él, comienza tu incredulidad. Y quisiera que escucharas lo que el Evangelio según San Mateo capítulo 10 dice, y no sé si está en las pantallas, bueno, no sé si están apareciendo las cosas en la pantalla, pero en la Nueva Traducción Viviente, y ustedes pueden seguirlo en la Reina Valera,
1960, pero quisiera leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Este pasaje de Mateo capítulo 10, versículos del 26 en adelante. Porque mira qué es lo que dice el autor y consumador de la fe. Así que no tengan miedo de aquellos que los amenazan, pues llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Lo que ahora les digo en la oscuridad, grítenlo por todas las partes cuando llegue el amanecer. Lo que les susurro al oído, grítenlo desde las azoteas para que todos lo escuchen. Versículo 28 al 33. No teman a los que quieren matarles el cuerpo. No pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Cuánto cuestan 2 gorriones? Una moneda de cobre. Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Todo aquel que me reconozca en público, aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en los cielos. Pero el que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, en medio de la tormenta, no temas, porque Él te fortalece en tu debilidad. No dejes que tu incredulidad, no dejes que tu corazón te grite y determine lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, sino ve todo desde su perspectiva y tenlo a Él claro como el objetivo de tu fe. ¿Y cuál es la promesa? Porque cabe mencionar que uno podría decir, bueno, muy bien, está bien, no temo. Pero ¿qué hago en medio de la tormenta? Pues el pasaje nos va a decir cuál es la promesa. Porque decir que no sufriremos aquí sería un error. Decir que no sufriremos enfermedades aquí sería también una mentira. No, la promesa no es que Dios te va a quitar la enfermedad. La promesa no es que Dios te va a quitar la tormenta. No, esa no es la promesa. La promesa es que en Romanos capítulo 8, versículo 38 dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la promesa. La promesa no es que se va a acabar la tormenta, porque quizá no se acabe tu tormenta. La promesa es que Él está allí para sostenerte y asirte con su mano y te dice, nada te puede separar de mí. Tribulación, angustia, hambre o muerte, nada, absolutamente nada te puede separar de mí. Y la promesa que esperamos la encuentras en Apocalipsis capítulo 21. Y quisiera que tú fueras a ese pasaje y subrayaras ese pasaje y fuera claro en tu mente ese pasaje como creyente. Apocalipsis capítulo 21, versículo 21. Capítulo 21, versículos del 1 en adelante. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos,
y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Mira el verso 4 y 5. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llantos, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas que pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y esa es nuestra promesa, mi querido hermano. No esperes que aquí disfrutes lo que algún día te espera en la eternidad. Aquí es temporal. Tu sufrimiento es pasajero, pero llegará el momento donde toda lágrima, donde todo dolor será quitado. Y esa es nuestra esperanza, esa es la promesa. Por favor, vivamos con esa esperanza. No esperemos que aquí se acabe el coronavirus, no. Sabes, yo espero que en la eternidad ya no hay coronavirus, ya no habrá dolor. ¿Cómo te fortalece? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? He aquí cuando el Señor Jesucristo primero levanta a Pedro y extiende su mano y se pone frente a su rostro y le dice: Pedro, no dudes. Esta tormenta yo la genero. Y esta tormenta yo la generé para que tu fe se fortalezca. Y sabes, hermano, la situación que estamos viviendo, Dios la generó para que tu fe se fortalezca. No estés luchando de otra forma. No estés esperando que este mundo te dé la esperanza que tú ya tienes en Cristo. Piensa que esta tormenta que tú estás viviendo, sea económica, sea de salud, sea cual sea, es una provisión de Dios para fortalecer tu fe. No quisiera terminar sin pedirte que consideres que hoy Dios te ha hablado para hacerte ver que tu necesidad real es más grande de la que tú te imaginabas. Quizá tú ahora mismo tienes temor por la pandemia, o estás preocupado por la inestabilidad laboral, o quizá tu salud esté quebrantada, o alguna situación de tu familia. Y estás aquí porque sabes que Dios puede obrar. Pero Dios te ha mostrado que tu necesidad no solamente es que se solucione ese problema, que tu necesidad real es que tú le reconozcas como el rey de tu vida, como el soberano de tu vida. Que descanses en Él, que aprendas a decir: Señor, tú eres el que conoces mi debilidad y mi necesidad. Y si tú tienes cuidado de los gorriones, tú cuidarás también de mí. Descansa en Él realmente. Él está hablándote porque aún se compadece de ti. Él se compadece de ti hasta las entrañas, porque sabe que tu necesidad es grande. Ten ánimo. Oh, quiero decirte a ti, mi querido creyente, ten ánimo en Él. Quizá estás cansado de esperar. Quizá no ves un cambio radical en tu vida y te estás ahogando porque dices: mira cómo sigo luchando con lo mismo, por más que intento, sigo luchando con lo mismo. Yo te pido que clames a Él y le digas: Señor,
Ayúdame en mi credulidad. Mira mi debilidad. Y sabes, Él extenderá su mano y te fortalecerá. Porque Cristo es el verdadero Rey soberano. Tú debes descansar en Él porque se compadece de tu necesidad y porque te fortalece en tu debilidad. Padre, gracias. Gracias por mostrarnos que en este mundo no podremos encontrar la fortaleza a la compasión a nuestra debilidad y la fortaleza a nuestra debilidad, porque este mundo busca su propio bien. Los reyes de este mundo no podrán compadecerse de nuestra necesidad. Los reyes de este mundo nunca podrán fortalecernos en nuestras debilidades. Pero tú, el verdadero Rey soberano, te compadeces de nuestra necesidad y nos fortaleces en nuestra debilidad. Por eso, ayúdanos a descansar en ti. Y quiero animarte ahora a ti que estás allí escuchando. Quizá hoy tú te das cuenta que estás buscando a Dios por una necesidad superficial. Pero hoy te ha dicho, tú necesitas buscarme no solamente por esa necesidad superficial. Tú necesitas conocerme a mí. Y hoy Dios te está diciendo, búscame a mí. Tú que estás cansado y cargado, ven a mí, que yo te haré descansar. Toma mi carga, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Pero quizá tú como creyente hoy también necesitas reconocer que hay momentos en tu vida donde has mostrado incredulidad porque has dejado de ver como debes de ver. Y has dejado de ver a quien debes de ver. Y has sido incrédulo en muchas áreas de tu vida. Hoy te quiero animar a que tomes este tiempo y medites en lo que Dios te ha hablado. Dejaré un par de minutos para que cada uno de nosotros pensemos en lo que Dios nos dijo. Padre, por favor, compadécete de nosotros como siempre lo has hecho. Necesitamos conocerte más. Hemos corrido tras el afán, tras los dioses de este mundo, tras el materialismo. Y muchas veces te buscamos a ti para que sigas cultivando nuestros dioses. Y te pedimos perdón por ello. Te pedimos perdón por eso.
Ayúdanos a buscarte, porque en verdad necesitamos conocerte como el Rey justo, soberano, como aquel que sustenta todas las cosas. Pero ayúdanos en esa tarea, en esa búsqueda, porque cuando vamos caminando en ese sendero de la búsqueda a ti, nos damos cuenta aún de nuestra debilidad. Ayúdanos a recordar que la fe no solamente es necesaria para la salvación, la fe es necesaria para la santificación. Permitas que descansemos en el pasado, sino ayúdanos a descansar cada día en tu obra de redención por fe. Señor, santifícanos y ayúdanos a aprender a vivir por fe. Ayúdanos a aprender a vivir por fe. No sabemos cómo vivir por fe, pero que tu palabra poco a poco siga estructurando esos anteojos en nuestra mente, en nuestra cabeza espiritual, en nuestros ojos espirituales, para interpretar todo desde ese lente de fe. Por favor, Dios, y gracias te damos por lo que tú estás haciendo entre nosotros, y sigue bendiciendo a tu iglesia. Pedimos por aquellos que están pasando por problemas, por luchas, fortalece su fe. Por las madres que están cargadas en todo este tiempo de pandemia, han tenido que cargar con esa tarea y ha sido pesada para ellas. Muchas madres ahora mismo con niños pequeños y sus esposos enfermos, seguramente se han cansado. Fortalece su fe de ellas. Por aquellos médicos que están sirviéndote y que muchas veces han sentido el cansancio de su propio cuerpo, fortalece su fe. Pedimos por nuestro querido hermano Daniel Molina, fortalece su fe, obra tú en sus vidas. Pedimos por aquellos que han fallecido, por las familias de aquellas personas que han fallecido, hermanos que tú les has llamado a tu presencia. Pedimos por sus familias, que tú les fortalezcas en su fe. Aquellos hermanos que ahora mismo están delicados de salud, ayúdales y fortaléceles en su fe. Que te vean a ti, que vean que esta tormenta no es para el fin, sino para su edificación, para su fortaleza, porque nada los puede separar del amor de ti. Y tenemos nuestra esperanza inamovible, inmarcesible, esa esperanza de saber que algún día no habrá más llanto, no habrá más dolor. Oh Dios, que en eso esté arraigada nuestra fe. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Y antes de cantar el himno final, recordamos esta verdad de Números 14, Números 6, 24. El Señor nos bendiga, el Señor nos guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. El Señor alce sobre nosotros su rostro y nos dé paz. Cantemos.